El presidente López Obrador, Toño, es un hombre carismático, pero más allá de eso, es un mandatario trabajador. Sin duda, es el presidente más dedicado y laborioso que hemos tenido en el último siglo. Sí, me responsabilizo de mis palabras. En el último siglo, López Obrador es un hombre tenaz. Sus críticos decían que quería llegar al poder para quedarse ahí y prolongar su mandato, como en su momento lo hizo Porfirio Díaz, el ídolo de Krause y de los intelectuales conservadores. Sus malquerientes dijeron que se convertiría en un dictador apenas llegara al poder y que no iba a soltar el poder, que secuestraría y concentraría el poder durante sexenios. Lo calumniaron día y noche a él y a su familia. A su gobierno, ni se diga, pero los datos duros descalabraron todas y cada una de estas ocurrencias. López Obrador es el mejor presidente que México haya tenido en los últimos tiempos y no debe temblarnos la voz al decirlo. Y eso no es una ocurrencia, Toño. Esta apreciación está basada en datos duros. Son bastantes los proyectos que el gobierno ha emprendido y llevado a buen puerto. Y uno de ellos, acaso su insignia principal, es el de los programas sociales. Los principales logros de los programas sociales impulsados por el presidente López Obrador incluyen las becas para estudiantes, sí, para que la juventud pueda continuar estudiando y para que no los tilden como los tildaba el exrector Narro de ninis que dizque ni trabajaban ni estudiaban. No, hoy en México más de 3.7 millones de familiares reciben becas bimestrales para educación básica. 4.1 millones de estudiantes de medio superior también reciben apoyo económico. Y no se nos pueden olvidar para nada, en ningún momento, las pensiones para adultos mayores. Hoy, 10.5 millones de adultos mayores, hombres y mujeres que merecen todo nuestro cariño y todo nuestro respeto porque han trabajado a brazo partido por esta nación, reciben una pensión también bimestral con incrementos programados. También están los apoyos a personas con discapacidad. Más de 1.3 millones de niños y niñas con discapacidad reciben su ayuda mensual. ¿Y qué decir del salario mínimo, Toño? El aumento al salario mínimo ha sido del 120%. ¿Y eso qué quiere decir? Pues algo muy simple, algo que solamente las personas de a pie entendemos, que ha mejorado el poder adquisitivo de las familias, de las personas. Por eso, hoy el 83% de los mexicanos, de las mexicanas, aprueban el trabajo realizado por el presidente López Obrador. Es la primera vez en el sexenio, Toño, que veo a López Obrador sentado. Lo veo luciendo bien, lo veo tranquilo, lo veo contento. Es un presidente que ha trabajado todos los días tenazmente para que le vaya bien al pueblo de México. Nunca engañó, dijo que iba a trabajar para los que menos tienen. Y esta elevación a rango constitucional de las pensiones para adultos mayores, para discapacitados, para becas, es muy importante, pero además de eso hay tantas cosas, Toño, que con el paso del tiempo iremos diciendo porque se acerca la despedida, una despedida muy sentida, pero está esto que me parece también emblemático, la revolución de las conciencias, este cambio de mentalidad del pueblo de México. No todos cambian, por supuesto, hay obstinados, hay gente que sigue degenerando su pensamiento y continúa viendo televisión azteca y continúa viendo todas esas tonterías. No hay nada que hacer por ese tipo de desahuciados, pero López Obrador no es solo un personaje carismático, no es solo que caiga bien, es el trabajo diario y comprometido. Durante el gobierno de López Obrador ha habido una importante reducción de la pobreza, a pesar, sí, de la pandemia que azotó a este país, que azotó al mundo, y eso no lo tuvieron en cuenta en los mentideros de la derecha. Es la reducción de la pobreza
más importante en décadas. Estabilidad macroeconómica, inflación en niveles aceptables, fortalecimiento del peso frente al dólar. Todos los días ha sido de esa manera, aunque Chumelito diga lo contrario, ese payaso. E impulso al empleo, seguridad social, inversión pública en el sureste del país, Toño, tras décadas de abandono. Entonces, no solamente es el cariño, es la simpatía del presidente López Obrador, no, es el trabajo el que tiene al presidente López Obrador en los altos niveles de aprobación. No son las encuestas que estamos sacando aquí debajo del escritorio, no son las encuestas de Sin Censura, no son las encuestas de su servidor, son las encuestas de los propios medios de comunicación corporativos, son las encuestas de la derecha. Ellas son las que están hablando con esos números del nivel de aceptación que tiene el presidente López Obrador, y justamente por eso siguen tirándole hasta el último, y así lo van a seguir haciendo hasta el último día de su mandato. Pero ahí está, Antonio, los datos duros, y el cariño está bien respaldado y está bien pensado. No, es que me cae bien López Obrador, es que es muy simpático, es que habla tranquilo, es que habla lento, es que me cae bien. No, es el trabajo diario, cotidiano y tenaz que tiene este hombre, que hoy decía yo que es la primera vez que lo veo sentado, es la segunda vez que lo veo sentado, Toño, porque la primera vez que lo vi sentado y no me he perdido una sola mañanera es cuando le pusieron la primera dosis de la vacuna en época de pandemia. Esta es la segunda vez que veo al presidente López Obrador sentado y lo veo muy, muy bien, Toño. No, yo también, la verdad es que yo no me lo explico. Mira, Ricardo, yo me he enfrentado incluso a enfermedades pues graves, estando aquí al frente de muchos de los espacios, etcétera. Tú sabes cómo es el periodismo en cuanto al estrés, pero no se compara con lo que ha tenido que enfrentar el presidente López Obrador durante estos 6 años. Y aún así lo vemos íntegro, todas las mañanas de lunes a viernes, exceptuando cuando, bien mencionas, estuvo enfermo de coronavirus. Lo vimos ahí parado, dando pues sus conferencias de prensa mañaneras, pero eso no es lo único, ¿no? Como bien mencionas, será un líder recordado no solamente como otro presidente, sino un verdadero líder histórico, querido, respetado, que eso es lo más importante, ¿eh? Es no solo querido y respetado. Imagínate lo difícil que debe de ser llegar a eso. Siempre se plantea cómo es que es mejor que lo respeten a uno a que lo quieran, ¿no? Que hay veces en las que quieren a las personas, pero no las respetan. El presidente López Obrador es querido, es respetado, es reconocido por el trabajo que ha hecho por México. Por supuesto que tiene a sus detractores, a sus odiadores, pero en lo general, esta encuesta que dio a conocer desde ayer la doctora Claudia Sheinbaum y que hoy retoma el presidente López Obrador de Mendoza Blanco y Asociados, que le da un 83% de aprobación, nos habla de lo que está pasando en México, nos habla de la elección, nos habla de que insisto, este personaje, este hombre va a ser recordado como uno de los grandes próceres de la patria. Fíjate cómo es que a principios de sexenio hubo quienes lo compararon con Nelson Mandela y que pues fueron seriamente criticados por los medios de comunicación corporativos, por los comentócratas. O yo me atrevería a decir que efectivamente se está consolidando en cuanto a lo que ha hecho por México, en cuanto a su lucha, en cuanto al despertar que tuvimos todos los mexicanos a partir de la presentación de la Cuarta Transformación, en un líder al nivel, efectivamente, de Nelson Mandela. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe antes de ir con el siguiente tema. Esto te quería pedir tu opinión. Ahora que estamos hablando de este reconocimiento que le tenemos al presidente López Obrador, de la tristeza que le va a ocasionar a muchísimos el que se vaya, de la aprobación del 83% que reporta la empresa Mendoza Blanco y Asociados, y de ese comparativo que le hacen con Nelson Mandela. Bueno, si usted no lo sabía, en Sudáfrica, después de que fuera Nelson Mandela presidente, se mantuvo obviamente como padre de esa patria, padre de esa nación, y muchos políticos, así como lo hacían en México con Lázaro Cárdenas, con el general Lázaro Cárdenas, recurrían constantemente a Nelson Mandela hasta su fallecimiento. Creo que pues debería ser exactamente lo mismo para el presidente López Obrador, quien ha advertido, Ricardo, público consentidor, que
va a tener las puertas abiertas de su casa en la chingada para la doctora Claudia Sheinbaum, si ella sí lo decide, pero que él lo que busca es que ya no participe más en la política, que va a cerrar su cuenta de Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. A mí me gustaría muchísimo, insisto, en que pues de alguna otra forma siga como líder moral de los mexicanos. Ricardo, ¿qué opinas de esto? Y yo también estoy de acuerdo contigo. A mí me parece que va a hacer falta la presencia del presidente López Obrador. En ese momento será ya el expresidente. Él se va y tiene otras ideas. Yo creo que aquí viene la dicotomía. El personaje público que después de tantas luchas que ha dado por el pueblo de México decide transitar otra ruta. El presidente López Obrador siempre ha sido un personaje inspirado, un personaje que ha tenido un gran gusto y seguimiento por la historia de este país, por la historia de los procesos electorales, por la democracia incipiente que incluso él ha ayudado a empujar. Entonces se va, quiere concentrarse, escribir, dice, ya no voy a escribir sobre política, ahora lo voy a hacer sobre historia. Será muy interesante ver cuáles van a ser los resultados de esas reflexiones. Hay que recordar lo que decía Giovanni Sartori. Giovanni Sartori decía que los seres humanos nos diferenciamos de otras especies precisamente porque reflexionamos sobre el lenguaje, reflexionamos sobre lo que escribimos, sobre lo que hablamos, y eso es lo que quiere hacer precisamente López Obrador, desde mi punto de vista, irse a reflexionar, irse a pensar, y solamente la tranquilidad, el no estar inmerso en toda esta vorágine en la que él se ha encontrado, pues le puede permitir reflexionar, pensar, anotar, escribir, redactar, en fin, todo esto que el presidente López Obrador ha hecho en los últimos años, pero que ya no ha sido posible, por lo menos con tanta asiduidad como pues ahora lo será. Dedicarse él a reflexionar sobre la historia, sobre algunos capítulos que serán muy importantes. A mí, francamente, sí me gustaría leer esa faceta del presidente López Obrador, pero por otro lado, estoy completamente de acuerdo contigo. Es un personaje que tiene una capacidad de reflexión, que conoce tan bien al pueblo de México y que conoce también a la política, que le va a aportar, ojalá que así sea, con su consejo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a todos los mexicanos. Él se va, Toño, y se va en su mejor momento, como una especie digamos, de estrella del pop que se retira y que se va en el mejor momento de su carrera. Muy pocos políticos se atreven a eso, Toño. Muchos se aferran, no solo políticos, comunicadores, estrellas que comienzan a eclipsar. En fin, el presidente López Obrador decide hacerlo, así lo ha expresado, en el mejor momento de su carrera, y cierra con broche de oro. Lo que él quiera hacer, Toño, hay que verlo con mucho respeto y respaldarlo, porque le ha dado mucho a este país. Así es, ahí sí queda claro. Mire, aquí en Sin Censura nos han llamado paleros, apapachadores. No, si de alguna otra forma congeniamos con el presidente López Obrador es porque viene de nosotros. Nunca en todo este sexenio, y eso es algo que también se ha tratado en nuestras juntas y que de verdad me provoca que hasta se me salgan las lágrimas, en todo este sexenio no hemos aceptado, no hemos obtenido ni una pizca, ni un centavo partido por la mitad en publicidad oficial. Lo decimos porque viene desde nosotros, desde nuestra propia ideología, desde nuestro propio ideal, y por supuesto que se le reconoce todo esto al presidente López Obrador. Todavía faltan algunos días de su sexenio, pero vaya que se le va a extrañar. ¿Y sabes quiénes lo van a extrañar más que todos, mi querido Ricardo? Seguramente los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nótese